En Ilumina FM lo fresh suena así. Escucha lo más fresh de la radio en Ilumina FM 98.1. Alrededor del mundo hay miles de líderes como tú, en los negocios, en el gobierno, en educación, en iglesia y en organizaciones no lucrativas que se reúnen como una sola comunidad en un evento, la Cumbre Global de Liderazgo, y tú estás invitado este 27 y 28 de octubre 2023. Crece en tu liderazgo junto a Patrick Lencioni, Liz Bohannon, Dallas Yankees, Greg Rochelle y muchos más. La cumbre te empodera para liderar sabiamente. Sé líder donde estés. Compra tus tickets en cglguate.org. Este programa llega a ti gracias al patrocinio de Cat Plus. Generamos soluciones eléctricas para ti. Llámanos al 2204-9494. Actualidad, empresa, emprendimiento, mercado laboral, finanzas. Una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y financieros. Bienvenidos a Tendencias. Y gracias a Dios, amigos, hoy es lunes 14 de agosto. Imagínense qué privilegio tengo de poder estar en cabina hoy, cuando estamos en el preámbulo de un descanso que nos va a caer a todos muy bien, que nos va a permitir reponer energías, distraernos un poco y también recargarnos. Así que gracias desde ya si nos están escuchando desde el tráfico, desde la playa, desde su casa. Gracias por regalarnos este espacio. Y hoy tengo algunos invitados de honor. Nos espera un programa muy entretenido que hemos preparado para ustedes, para mantenerlos siempre en tendencias de todos los temas que están abordando el mundo de los negocios. Pero antes de entrar con algunos segmentos, me gustaría una dinámica. Y es que tenemos el teléfono 3043-8888 y les quiero invitar a que se ganen una entrada. En esta primeros 30 minutos vamos a regalar solamente una entrada. Y es que nos ha costado o nos cuesta mantener el enfoque en la meta. Nos cuesta minimizar todas esas distracciones que a veces parecieran distorsionar la meta que perseguimos y ese propósito que queremos alcanzar. Pero bueno, el movimiento de negocios sobrenaturales nos está invitando a poder asistir a la conferencia que se denomina Focus y será este miércoles 16 a las 6 a.m. Ya trae desayuno incluido, así que no nos podemos quejar de madrugar, trae su cafecito. Pero sobre todo los temas tan ricos con los que estos eventos nos permiten nutrir nuestro desarrollo profesional, espiritual, emocional y en sí ser mejores empresarios, mejores visionarios. Y es que uno de los grandes temas que se va a abordar es cómo ver más allá de la generación que tenemos ahora, cómo romper esas barreras y todo lo que construimos hoy que sea generacional. Y está el pastor Antulio Castillo que nos va a dar su testimonio y nos va a compartir cómo él ha vencido esos obstáculos. Entonces, ¿por qué no me mandan un mensaje al 3043-8888 y me dicen, aquí estoy escuchando tendencias desde la playa, desde mi casa, desde el carro, desde el tráfico, no sé. Cuéntenme en dónde nos están escuchando y vamos a regalar en 30 minutos una entrada. Mientras tanto, los invito al siguiente segmento. Por favor, estén muy atentos. Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. Hace 20 años, en el 2003, fue publicado el libro El efecto Pigmalión en el aula, escrito por el psicólogo de Harvard Robert Rosenthal y la directora de una escuela en San Francisco llamada Leonor Jacobson. Ambos lideraron un experimento que consistió en informarles a los profesores de esa escuela que dentro de sus aulas habían potenciales genios y que harían una serie de evaluaciones para poderlos reconocer y luego volverían a evaluarlos al final de 1 y 2 años para ver la mejora. Se realizaron las evaluaciones iniciales y se identificaron alrededor del 20% de los alumnos como posibles genios. Sin embargo, la verdad, ese 20% eran alumnos que no tenían nada en especial. Eran alumnos escogidos al azar, pero los profesores no lo sabían. Al finalizar el primer y segundo año del experimento, les hicieron los test de seguimiento y ¡oh, sorpresa! Efectivamente habían avanzado como genios.
Algunos de los alumnos etiquetados aleatoriamente como brillantes ganaron más de un 50% de inteligencia en un solo curso. Las creencias de los maestros generaron profecías autocumplidas. Cuando los maestros creían que sus alumnos eran brillantes, adoptaban una conducta de apoyo que fomentaba la confianza y mejoraba su aprendizaje y desarrollo. Los maestros se comunicaban con más cariño, les ponían tareas más desafiantes y les daban más retroalimentación. En conclusión, los profesores ayudaron e impulsaron mejores resultados en los alumnos en quienes habían vertido mayores expectativas. Se le llamó el efecto Rosenthal o también el efecto Pigmalión por aquella mítica historia del escultor que se enamoró de la estatua que había tallado, lo cual hizo que la estatua cobrara vida. Lo que demostró este y otros subsiguientes estudios es que obtendremos el resultado que fijemos con convicción en nuestra mente. Si creemos con convicción que nos irá bien, si hablamos a nuestros hijos que son campeones y campeonas, que tienen la capacidad en Dios de hacerle frente con valentía a cualquier situación, su cerebro se programará para ello. No es solo motivación decir en nuestra familia que no nos rendimos, decir que en nuestra familia no tenemos temor al futuro, decir que nos va a ir bien en todo lo que empezamos, se vuelve una realidad. Fijemos la creencia, esperemos y declaremos lo bueno, tengamos altas expectativas a fin de que nuestros cerebros y nuestras acciones se programen a actuar de esa manera. Iniciamos una nueva semana dando gracias a Dios. Gracias a Dios, hoy es lunes. Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. Aprendamos de las enseñanzas de Jesús que revolucionaron la forma de liderar. Liderazgo al estilo de Jesús. Y gracias a Dios, hoy es lunes, un nuevo lunes para poder compartir con ustedes en esta maravillosa semana, deseándoles que todas sus metas, todos sus anhelos se puedan cumplir. Hoy vamos a hablar en este segmento de liderazgo al estilo de Jesús acerca de otra característica importante que nosotros como líderes debiéramos buscar incorporar en nuestro liderazgo. Y es una característica que Jesús mostró muy claramente en su recorrido y en su paso por la tierra como un ser humano. Y esto tiene que ver con tomar o dar un paso a la vez. Los líderes que tratan de hacer todo al mismo tiempo terminan siendo inefectivos, pero peor aún, el tener la tentación de querer hacer todo o muchas cosas a la vez casi siempre conduce a la procrastinación, a la inactividad y muchas veces a la frustración o a lo que llamamos parálisis, porque de tantas cosas que el líder desea hacer que al final no logra enfocarse y no logra ir dando los pequeños pero firmes pasos que son necesarios para poder cumplir su propósito y para cumplir las metas que se ha propuesto. Muchos líderes necesitan tener toda la información completa antes de dar un paso y a veces eso retrasa los planes, retrasa el llamado. Jesús es un maravilloso ejemplo porque él, a pesar de que él tenía muy claro su llamado, él tuvo que ir un paso a la vez y fue recibiendo instrucciones del Padre un paso a la vez. En algunos momentos la instrucción era esperar, en otros momentos la instrucción para él era avanzar, continuar para la consecución de su llamado. Nosotros como líderes debemos aprender a que no vamos a tener todas las respuestas, pero es importante avanzar, pero avanzar en la velocidad correcta. No pretender hacer todo al mismo tiempo, hacer todo a la vez o querer lograr las metas demasiado rápido, porque eso va a conducir a resultados que no son precisamente los que estamos esperando. Y al liderar equipos de trabajo es sumamente importante considerar esto, porque de lo contrario podemos generar presiones innecesarias en nuestros equipos y les podemos enviar mensajes equivocados. Esto es lo que muchas veces hacen algunos líderes cuando les dicen a sus colaboradores o a los miembros de sus equipos que todo urge. Si todo urge, eso lo que significa es que el líder no está sabiendo priorizar y no está entendiendo lo importante que es dar un paso a la vez. Por supuesto que se pueden hacer algunas cosas en simultáneo, pero pretender
querer hacer todo en el menor tiempo posible normalmente conduce a la frustración y al fracaso. Así que esta es una pregunta importante que todos debemos hacernos. ¿Estoy dando un paso a la vez o pretendo comerme el mundo de un solo bocado y estoy presionándome y presionando a mi equipo más allá de lo que debería para asegurar que vamos a lograr las metas de las maneras más efectivas posibles? Recuerda, Jesús lideró un paso a la vez, con autoconfianza, con certeza, seguro de cuál era su llamado, pero un paso a la vez. Esa es una característica muy valiosa y muy necesaria en el liderazgo. Les saludó Yulisa Sánchez en este segmento Liderazgo al estilo de Jesús y les deseo muchos éxitos para esta semana, esperando que puedan acompañarme en una próxima cápsula. Hasta pronto. En 4 años tendremos mejores carreteras o las existentes estarán en ruinas. Tu voto consciente e informado sí cuenta. Ilumina FM. Hola, yo soy Rosalind Cepeda y hoy te traigo un hack para iluminar tu día. Muchos aprendemos desde pequeños que debemos cuidar nuestro corazón para Cristo, nuestra mente y hasta nuestras finanzas. Pero, ¿y qué del cuerpo? La Biblia dice en 1 Corintios 6:19: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? En la Biblia no encontrarás cómo y qué alimentos comer, pero sí encontrarás qué características y hábitos tienen un hombre y una mujer nacidos de nuevo. Santifican su cuerpo y vida. Te invito a que hoy, antes de decidir qué comer, te preguntes: ¿estos alimentos dan energía y honran el templo del Espíritu? Esto fue un hack para iluminar tu día. Soy Rosalind Cepeda. Bendiciones. Mantener el enfoque en la meta, dirigir nuestra atención y concentrarnos esquivando las distracciones que buscan alejarnos de nuestro propósito, nos llevará a modelar una vida plena y abundante. El Movimiento de Negocios Sobrenaturales le invita a la conferencia con la nueva serie Focus. No se lo pierda, este miércoles 16 de agosto a las 6 de la mañana en Punto Próceres. Adquiere sus entradas en entradas.vidareal.tv. Cupo limitado. Mayor información al 3044-8599. Estás en sintonía de la radio más fresh de Guatemala. Ilumina FM. Estamos disfrutando de una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y de negocios. Todo en Tendencias Podcast Live. Inversión exponencial. Desde los fundamentos de inversión en startups hasta estrategias de inversión en capital de riesgo. Comprendamos mejor los altibajos de los negocios disruptivos actuales. Inversión exponencial. Hola amigos de Tendencias, bienvenidos una vez más a Inversión Exponencial. Hoy exploraremos las diferencias clave entre una startup y una pequeña empresa o pyme. Ambos términos están vinculados con el mundo empresarial, pero tienen características y enfoques distintos. Vamos a sumergirnos en sus particularidades, ventajas y desventajas, para que podamos comprender mejor estas dos formas de emprendimiento y sus distintas maneras de financiación. Y vamos a empezar con las startups. Estas son empresas jóvenes con un alto potencial de crecimiento y un fuerte enfoque en la innovación. Pueden ser tecnológicas o no tecnológicas. Las startups en general buscan desarrollar soluciones novedosas para problemas existentes o aprovechar nuevas oportunidades de mercado. Su objetivo principal es escalar rápidamente y capturar una parte significativa del mercado. Por ejemplo, Uber nace, busca escalar de manera global y capturar una parte significativa del mercado de movilidad. Por
Por ejemplo, Airbnb. Airbnb nace en 2008, busca escalar de manera rápida y global y capturar una parte significativa del mercado de alojamiento y hospedaje. Una de las ventajas clave de cualquier startup es su capacidad de adaptación y agilidad. Al ser pequeñas y estar en etapas iniciales, pueden ajustar rápidamente su enfoque y estrategia en algo que llamamos pivotear y en función de la retroalimentación del mercado ir puliendo lo que se llama su propuesta de valor o su fit con el mercado y finalmente lograr lo que llamamos el product market fit o esa sinergia, esa dinámica donde el mismo mercado impulsa su crecimiento. Sin embargo, las startups también enfrentan muchos desafíos como la incertidumbre, el riesgo asociado con su modelo de negocio y los cambios en dinámicas de mercado y preferencias del consumidor. Muchas startups fracasan en sus primeros años debido a la falta de financiamiento, el desconocimiento del mercado o la competencia feroz y agresiva. Al enfocarse en innovaciones disruptivas, muchas veces pasan años sin generar ventas, lo que las obliga a buscar acceso a capital fuera de las fuentes tradicionales. Por eso surgió el capital de riesgo o venture capital, que podríamos decir que son como los bancos a los que los fundadores de startups se acercan para obtener capital para sus emprendimientos. Al tratarse de operaciones de alto riesgo, los inversores no solo esperan un retorno económico, también adquieren participación de estas startups y forman parte de sus directorios. Es un tipo de capital bastante caro y relativamente escaso en Latinoamérica. Por otro lado, tenemos las pymes. Estas empresas también son pequeñas, pero tienen un enfoque más establecido y un mercado objetivo definido. Las pymes buscan crecer de manera sostenible y orgánica y generalmente ofrecen productos o servicios más tradicionales y conocidos. Por ejemplo, alguien que se plantea abrir un restaurante para cierta zona de la ciudad, ese negocio empieza como una pyme. Alguien que se plantea abrir un negocio de ropa dentro de un centro comercial o por e-commerce, ese negocio es una estructura que arranca como una pyme. Una ventaja significativa de las pymes es su estabilidad y capacidad para generar ingresos consistentes desde sus primeros días o meses. Al tener un enfoque más maduro, es menos probable que enfrenten el mismo nivel de incertidumbre que una startup. Sin embargo, las pymes también pueden tener dificultades para competir, sobre todo con grandes empresas, en términos de recursos y alcance. También pueden enfrentar desafíos para innovar y adaptarse rápidamente a los cambios del mercado. Su fuente habitual de financiamiento son sus mismas ventas o ganancias, ya que suelen empezar a generar ingresos en el corto plazo. Pueden obtener deuda tradicional de bancos a través de créditos empresariales o incluso formatos de deuda especializada como el RBF o Revenue Based Financing, que ofrece condiciones especiales que permiten capitalizar su crecimiento sin comprometer su capital de trabajo. Entonces, llevando esto a los ejemplos de la práctica, si yo soy un contador, yo puedo decidir iniciar un emprendimiento que sea una startup o una pyme. Los dos tienen ventajas, desventajas. Si decido iniciar un negocio como una pyme, pues una idea muy sencilla, muy requerida en el mercado son las firmas de contaduría. Yo como contador, como experto en la industria, como conocedor de las reglas, las leyes, los reglamentos, puedo inmediatamente establecer esta firma y empezar a operar, empezar a ofrecer servicios. Eso es una pyme. Ahora, yo como contador con años de experiencia, 10, 20, 30 años en la industria, puedo detectar oportunidades que en común tienen todas las empresas. Entonces decido, por ejemplo, crear un software contable mucho más amigable, con ciertas prestaciones, con inteligencia artificial, con automatizaciones. Eso es una startup. Obviamente, al lanzarlo van a pasar meses, puede ser que años, hasta que este software funcione de manera correcta y pueda escalar a nivel global. Entonces, obviamente mis primeros meses y años voy a necesitar capital.
los bancos no me lo van a querer dar, no voy a tener historial de créditos, no voy a tener historial de facturación, no voy a tener estados contables, financieros, no voy a tener activos que dar en garantía, por lo tanto me veré obligado a acceder a un capital, que es el famoso capital de riesgo, un capital que ya explicamos que es caro, pero que ayuda a los negocios que usualmente no tienen acceso a otro tipo de capital. Si soy, por ejemplo, un abogado, puede ocurrir exactamente lo mismo. Yo puedo decidir montar un despacho legal de abogados y si soy muy profesional, soy muy bueno, sin duda puede llegar a ser un negocio muy muy grande, muy pujante, muy rentable, y eso sería una pyme. O yo puedo decidir crear una solución legal que resuelva la necesidad que tienen miles de empresas, y yo como abogado que llevo años en la industria y lo he descubierto, pues me doy a la tarea de crear esta solución que va a tener un impacto a nivel regional de toda la TAM, o que voy a poder atender clientes en todo el mundo. Eso sería una startup. De nuevo, en un mismo sector, en este caso el sector legal, solo que un enfoque distinto, donde los primeros meses y años posiblemente no voy a poder facturar nada porque voy a estar desarrollando una tecnología, lo que va a requerir que recaude cierto capital, que en este caso sería el capital de riesgo. Lo mismo si nos pasamos a otro ejemplo y hablamos de un ejemplo del sector de contabilidad, un ejemplo del sector legal. Por ejemplo, en el sector de alimentos, yo puedo ser un barista experto en café y decidir montar un café, una cafetería muy linda, que sería un negocio, una pyme. Yo con mi expertise como barista pues creo mezclas muy lindas, muy especiales, y atender a muchos clientes. O por estar en esa industria, darme cuenta que, por ejemplo, todas las cafeterías del mundo, sobre todo las pequeñas, no tienen la capacidad de crear un programa de lealtad. Entonces creo una tecnología, creo un software as a service, creo una solución que atienda a todas las cafeterías pequeñas del mundo, y por lo tanto me doy cuenta que estoy creando una startup. Y pues para desarrollar esa tecnología me va a tomar meses o años, y voy a necesitar un capital especial que va a ser el capital de riesgo. Un error usual que sigo encontrando, y por eso es importante que hablemos de este tema, es que muchos emprendedores hoy no saben diferenciar entre estos dos tipos de emprendimiento, sus ventajas y desventajas. Ambos son muy buenas alternativas, ambas son excelentes opciones de emprendimiento. Sin embargo, dependerá de nuestros objetivos, dependerá de nuestra cintura para el riesgo y dependerá de nuestros activos preexistentes, el momento vital en el que estamos, el decidirnos por montar una opción o por montar otra opción. Si yo soy una persona joven, sin responsabilidades, sin obligaciones, que el día de mañana si pierdo todo mi dinero, todo mi capital, puedo regresar, por ejemplo, a la casa de mis padres, pues sin ningún problema puedo ir y decidir a lanzarme por una startup. Pero por otro lado, si yo soy cabeza de un hogar, tengo una familia que depende de mí, tengo hijos que dependen de mí, tengo obligaciones financieras, etcétera, hipotecarias, posiblemente arriesgarme a lanzar una startup no va a ser una excelente idea, pero quizá a lo mejor un negocio tipo pyme va a funcionar mejor. Es importante mencionar que si nuestros incentivos son crear negocios altamente rentables, negocios que generen mucha prosperidad, hay mucha investigación que demuestra que es más probable que logremos hacer eso con una pyme que con una startup. Porque una startup es también como crear arte. Miles de personas lo intentan hacer, pero muy pocas realmente logran tener éxito en la industria del arte. Por otro lado, el segmento de las pymes, al enfocarse en mercados más maduros, en necesidades muy claras, y satisfacer esas necesidades de manera correcta, va a hacer que sean negocios que funcionen, que si lo que buscamos es buscar la prosperidad, seguramente lo podemos lograr a través de una pyme. Por otro lado, si lo que buscamos es revolucionar una industria, reconstruirla desde cero, desafiar el status quo para un sector, la manera más probable que podríamos hacer eso es a través de una startup. Así que espero haberte proporcionado una clara comprensión de las diferencias entre una startup y una pyme, así como las ventajas y desventajas que cada una
de estas alternativas de emprendimiento presenta. Nos vemos en el próximo episodio. Y gracias a José Cont por este segmento. La verdad es que muy interesante entender las diferencias y las ventajas que nos da tanto una MIPYME como una startup. Y es que hay muchos parámetros que encontramos en distintas fuentes públicas, especialmente el Internet. El Ministerio de Economía, de hecho, tiene toda una guía que diferencia qué se considera una MIPYME, qué se considera una pyme. Y principalmente se están enfocando en cuántos colaboradores tengo contratados y cuántos son mis ventas anuales. Se han encontrado también bases de información pública en las que identifican que si tú generas menos de 2 millones de euros, establecen algunos índices macroeconómicos, tú todavía puedes ser considerada una micro y pequeña y mediana empresa. Así que son datos que para un ecosistema como la economía de Guatemala pareciera ser difícil de alcanzar, pero realmente cuando se definen con estrategia y con una debida planeación, esos planes de modelo, de innovación, realmente se pueden alcanzar, por muy retadores que sean, pero se pueden alcanzar. Y esto nos habla perfecto para el preámbulo del siguiente segmento, en el que vamos a entrevistar a un invitado que a mí me honra mucho tenerlo acá en cabina, y nos va a platicar sobre la innovación, cómo se transforman los negocios y cuáles son los distintos procesos que a veces se pueden utilizar algunos métodos para alcanzar un resultado, para satisfacer una necesidad o para resolver un problema. Así que por favor, quédese con nosotros, acompáñenos al siguiente segmento de la entrevista y no se despegue. Para ti, ¿qué es Fresh? Para mí, Fresh es fresco. Para mí, Fresh es lo más novedoso. ¿Y para ti, qué es Fresh? Ilumina FM. Fresh Sounds. (17:57). Las empresas que escucharás a continuación apoyan la visión de Ilumina FM. ¿Equipos dañados por tormentas eléctricas o sobrevoltajes? Actualmente los picos de voltaje son los responsables de daños a los equipos eléctricos en un 75%. Prevenga estos daños con supresores de transientes ProSurge. Cuentan con certificación de alta gama a un precio competitivo. Cat Plus, generando soluciones eléctricas. Distribuidor autorizado de la marca ProSurge. Estás disfrutando de sonidos frescos. Escuchas Ilumina FM. Escucha esta y otras entrevistas con personas que marcan tendencia. Búscanos en Spotify como Tendencias Podcast. Aprendamos con diferentes expertos sobre temas de actualidad en La Entrevista. Gracias amigos por seguir acá. ¿Qué les parece que me han enviado varios mensajes contándome desde dónde nos escuchan? Y yo les prometí que justo llegada la primera media hora de este programa íbamos a hacer un sorteo y ya tenemos un ganador. El ganador es Walter Batz. Gracias Walter por escucharnos. Suerte ahí con el tráfico. Espero que llegues pronto a casa. Así que te vamos a contactar para poderte coordinar la entrega de la entrada. Así que gracias de nuevo por tu mensaje y bendiciones desde donde sea que nos escuches. Hoy le quiero dar la bienvenida a Ángel Rosales. Hola. Hola, es un gusto estar aquí contigo en esta cabina. Bueno, para los que no sabían, Ángel es mi esposo, es padre de 2 hijos divinos. Preciosos. Pero adicionalmente, él es emprendedor, es publicista, es inversionista. También forma parte de la Junta Directiva de Guatemala Próspera y se ha metido de lleno en el método de Design Thinking. Y si ustedes se recuerdan, hace algunos minutos yo les contaba que parte de identificar si mi negocio de pronto es un startup, si de repente es un emprendimiento o forma parte del ecosistema de las MIPYMES,
pues tenemos que ir transformando, innovando en esos negocios y en esas visiones, ¿verdad? Para poder identificar a dónde le estamos apuntando. Así que cuéntanos un poquito qué es el Design Thinking y qué viene a resolver para un hombre o una mujer de negocios. Súper importante eso que nos comentabas y bueno, y como ya les dijo Ginny, pues soy esposo de Ginny y tenemos una relación, ya estamos casados desde hace 10 años. Ella conoce mucho de mis procesos y de las formas en las que yo he estructurado negocios y he trabajado, ha vivido muchas de mis locuras también, que creo que es algo que vale mencionar y ha tenido la paciencia del caso. Y en los últimos años he estudiado y he estado metido en el tema de trabajar con la metodología y un marco conceptual que se llama Design Thinking. Pero es algo que yo vengo aplicando desde hace muchos años. O sea, todos mis clientes, y eso me hizo mucho sentido a la hora de yo entrar a estudiar esto, fue como que revelador. Muy revelador entender que yo lo venía aplicando desde hace muchos años con todos los clientes con los que yo trabajo. Tuve una agencia de publicidad, ahora soy consultor en desarrollo de negocios y mercadeo. De eso se trata el negocio con el que yo trabajo. Pero antes de eso, a todos los clientes nos enfocábamos muchísimo en este proceso, por así decirlo, porque nos enfocábamos muchísimo en el cliente. Entonces yo hoy les voy a hablar y me voy a enfocar muchísimo. Hay dos cosas en las que yo les pongo muchísima atención a la hora de hablar de desarrollo de negocios, de innovación, y es 1, el cliente, y 2, los objetivos. Hoy no estamos aquí para hablar de un plan de negocios, pero para mí los objetivos es lo más importante que podemos plantear a la hora de definir un plan de negocios o un plan de mercadeo, porque si no tenemos objetivos, no hay forma de que nos podamos medir en el futuro. Y a veces nos pasa de que si no tenemos objetivos, no sabemos si el resultado que obtuvimos fue bueno o malo. Dicho eso, hoy nos vamos a enfocar en el cliente, en el usuario. Entonces, el Design Thinking es un proceso de innovación que busca encontrar soluciones pensando en los clientes. Esa es la forma más fácil en la que yo puedo explicar esto. Y es un proceso bastante básico, si lo queremos ver así, porque lo podemos ver en 5 pasos. Pero es muy emocionante todo el proceso. A mí eso me encanta y me emociona todo lo que les voy a contar, porque de verdad es mi pasión hacer esto. Y es un proceso que lo podemos definir en 5 pasos y en una última fase que les voy a hablar al final. Pero los primeros pasos, los 5 pasos en los que se estructura el proceso es empatizar. Uh-huh. Sí, es el paso número 1. Luego, definir. Es el paso número 2. El paso número 3 es idear. El paso número 4 es prototipar. Y el paso número 5 es testear. El último paso, una vez hayamos terminado este proceso y hayamos testeado y los prototipos que hayan salido satisfactorios, o el prototipo satisfactorio después de haber hecho pruebas, lo lanzamos. Es el último paso, el lanzamiento. Ese me encanta a mí. Tú sabes que me encanta hacer lanzamientos de todo lo que puedo, porque me encanta crear. Entonces la parte más bonita de crear algo es cuando ya lo logras lanzar. Pero los pasos entonces que hablamos los vamos a ver uno por uno, empezando por empatizar. Es un paso muy importante que a mí me gusta mucho, porque a mí me encanta ponerme en los pies y los zapatos de los clientes. Cuando estoy hablando con una marca, con una empresa, me gusta mucho hablar desde el punto de vista del cliente. Cuando tenemos una empresa, y estamos hablando de pymes y de empresas, de los emprendimientos, cuando tenemos una empresa, a veces cometemos el error de no ponernos en los zapatos de los clientes, de creer que estamos ya sea diseñando o brindando un producto o servicio para nosotros. Pero cuando tú dices en los zapatos del cliente, ¿te estás refiriendo a de tu cliente o al cliente de tu cliente? Del es el cliente beneficiario de mi final. Cliente. No, yo cuando estoy con un cliente, cuando estoy haciendo una consultoría, yo soy parte de la mesa. Cuando yo estoy sentado en una junta directiva, yo soy la empresa, yo soy el producto y el servicio. Cuando hablo de cliente, es el cliente final. Entonces nosotros como junta directiva, como dueños de la empresa, como el producto, nosotros tenemos que tener la habilidad de poder entender al cliente, de poder entender al cliente, de poder entender al usuario, 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 de po
de podernos poner del otro lado de la mesa. Y a veces cometemos ese error y es algo que es muy difícil de hacer y es algo que por eso empezamos con empatizar en el design thinking, porque si no podemos hacer eso no vamos a lograr llegar a lanzar absolutamente nada, o si lo lanzamos pueda que tenga errores, y así hemos visto muchas cosas en el mundo lanzarse y que no funcionan porque nunca fueron pensadas para el cliente final. Entonces, ¿cuáles serían esas señales de empatía que uno identifica en ese proceso? Lo más importante que nos enseñan a la hora de hablar de design thinking es, cuando estamos en el paso de empatizar, es que nosotros tenemos que saber escuchar. ¿Sí? Si nosotros sabemos escuchar, vamos a poder lograr cumplir con ese paso. ¿Y cómo vamos a escuchar? ¿Cómo se desarrolla en el proceso la parte de empatizar? Podemos usar herramientas tan básicas como una encuesta. Las encuestas a mí me encantan porque nos brindan muchísima información y nos dan un feedback muy importante, no solo de nuestra empresa actualmente, de nuestro producto, de cómo nos estamos desenvolviendo, de la satisfacción del cliente, sino también de información adicional que nosotros podemos tener para mejorar y ajustar ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer. También para pivotear, de repente la empresa no va por el camino correcto, los productos que tenemos tal vez no son los que el cliente o el mercado necesita, y vamos a tener que hacer ajustes. Y esto nos pasó mucho en la pandemia. O sea, en la pandemia tuvimos todas las empresas que pivotear, tuvimos que ajustar y encontrar soluciones no solo para nuestra gente como empresa, sino también para nuestros usuarios. Y entonces eso es una parte muy importante de poder hacer esta fase de empatizar. Y lo más importante es escuchar. En esa parte nosotros estamos sentados escuchando al cliente y también generando conversación, porque es muy importante que nosotros sepamos que no todos los clientes o las personas que vamos a entrevistar nos van a decir toda la información que nosotros necesitamos saber. Entonces tenemos que tener la habilidad de poder encuestar y tener una conversación con las personas. De esa forma vamos a nosotros lograr conseguir lo que necesitamos en cuanto a la información y poder recabar lo suficiente para decir, ok, podemos pasar al siguiente paso. El siguiente paso es idear, ¿sí? Y cuando te hablo de idear, es idear soluciones. Estamos en la fase de idear y tenemos que encontrar los problemas. O sea, si nosotros hablamos con alguien y tuvimos una conversación, nosotros en ese momento pudimos entender del lado del usuario cuáles son los problemas, ¿sí? Entonces, al entender cuáles son los problemas, que ese es el punto más importante que nosotros necesitamos tener a la hora de poder tener una conversación. Sí, tú me puedes decir muchas cosas de un lapicero, o sea, tanta información, pero si yo no encontré un problema con ese lapicero, yo no puedo venir y encontrar una solución a ese problema. Entonces, cuando estamos haciendo un proceso de design thinking, es muy importante el paso número 2, que es definir, lo había hecho idear, es definir qué problemas hay en nuestro producto o servicio. Pero por eso tenemos que ser intencionales a la hora de estar conversando y haciendo una encuesta y buscando esa empatía con las personas, de que lo que estamos buscando es problemas para poder solucionar. Entonces, sí. Esto me lleva a un recordatorio. Me ha pasado que tal vez en los últimos años, y posiblemente viene de esta tendencia de utilizar el método Design Thinking, de repente he recibido chats, ¿verdad? ¿Te interesaría participar en una encuesta? Y la verdad es que he participado en un par. Y por lo general hay un incentivo, Hay ¿no? un incentivo económico, sí. O de algún regalo, o sea, no necesariamente económico, sí, porque te regalaron algo. Sí, sí. Y de pronto es simbólico, pero bueno, cuando dices son 2-3 minutos, no pasa nada. Eso sí, son muchas preguntas. Y ahora que lo recuerdo, son preguntas que tienden a explorar las distintas aristas de un mismo problema. Me pasó cuando de repente estaban haciendo preguntas de un supermercado. Entonces, ¿por qué vas a ese supermercado? Y te dan opciones, ¿verdad? Porque me queda cerca, porque los precios son accesibles, porque me gusta su filosofía y sus valores, porque me gusta la atención al cliente, porque me queda en camino, qué sé yo, ¿verdad? Entonces te van dando opciones y van orientando el camino de las respuestas
me imagino que para identificar qué necesidad o qué problema están abordando. Exactamente eso es, y eso es lo más importante. Y a veces hay muchas preguntas, como cuando uno no lo está haciendo personal, y es muy difícil que uno pueda hacer una encuesta, no sé, a una muestra de 2,000 personas en persona, y manda uno ese tipo de encuestas con un incentivo. Sí tiene que ser uno muy estratégico en la forma de plantear las preguntas para poder llegar a esa información que queremos. Pero una vez tenemos esa información y encontramos un problema, ahí podemos venir y sentarnos y meternos todos a un cuarto a pensar e idear soluciones. Pero si no tenemos ese planteamiento del problema, es muy difícil. Entonces en el Design Thinking lo primero que hacemos es tener esa empatía con los usuarios, buscando para ver qué es lo que a ellos les está afectando o qué es lo que ellos necesitan para poder pasar a la segunda parte, que es la definición del problema. Tenemos que definir un problema. ¿Qué pasa? Pasa mucho de que de repente tenemos 10 problemas, ¿sí? Entonces, en este proceso, en el proceso de Design Thinking, y lo podemos repetir infinito, ¿no? Pero en el proceso de Design Thinking, de todos los problemas, digamos que encontramos 5, vamos a ver cuáles son los más importantes, pero también los que podamos solucionar, ¿sí? Porque si tú dices en el ejemplo del supermercado, es que yo quiero un carrito de supermercado que no tenga ruedas, sino que vuele en el supermercado, eso es algo que ahorita no vamos a poder solucionar. Entonces eso automáticamente lo vamos a descartar. Sí es un problema o una necesidad que tú planteaste, pero no es algo que vamos a atacar. Ahora, si queremos un carrito de supermercado más seguro, porque vamos con nuestros hijos y les gusta estar subiéndose, bajando y corriendo por todos lados, eso sí es algo que podemos venir y buscarle una solución. Entonces es bien interesante poder encontrar los problemas, pero también nosotros tenemos que tener la capacidad de poder definir y decidir cuáles son los que podemos solucionar. Sí, hay que priorizar. Y voy a hacer una pausa comercial justo en este momento porque me parece muy oportuno regalar la segunda entrada. Yo le prometí a la audiencia 3 entradas. ¿Para qué? Para poder asistir este miércoles 16 de agosto a las 6 de la mañana a esta invitación que nos hace el Movimiento de Negocios Sobrenaturales, que nos está invitando a la conferencia Focus. Por favor, no se la pierdan. Seguro va a ser muy enriquecedora. Y voy a pasar el primer ejercicio con el método de Design Thinking cuando estamos empatizando. Entonces, me gustaría empatizar con la audiencia y conocer si ustedes han escuchado o experimentado en sus empresas, en las compañías en las que laboran, sobre el método Design Thinking. Solo me tienen que enviar un mensaje al 3043-8888 que diga sí, he escuchado algo de esto, o sí, lo he implementado, o no tengo ni idea y estoy aprendiendo con ustedes. Todas las respuestas son válidas. Por favor, háganmelas llegar con su nombre y apellido, y cuando se termine este segmento hacemos el segundo sorteo. Me parece bien. Entonces, método Design Thinking, a ver, vamos por 3 pasos de momento y solo hemos abordado 2 con mayor detalle. Así es. Uno de ellos es empatizar y el segundo es definir. Así es. Una vez hayamos definido, ¿sí?, cuáles son nuestros problemas y encontramos el problema que vamos a atacar. A veces pueden haber 2 porque podemos tener uno ahí de resguardo por aquello de que en el proceso tengamos que pivotear y cambiar. Si ya definimos cuál es el problema, pasamos entonces al paso de idear soluciones. ¿Sí? En ese momento nos sentamos y hay una empresa en Estados Unidos que es la más importante en todo este tema de Design Thinking, que se llama IDEO o IDEO en español. Y ellos les hizo una entrevista a un canal de televisión de Estados Unidos. No me acuerdo cuál de las cadenas, pero de las grandes. Y lo pueden buscar en internet. Se llama el programa, que al final se vuelve un caso de estudio porque ellos les hicieron un planteamiento de un problema para que lo solucionaran. Y la verdad es que es un video les quiero decir, de los 80s. Está en 1988, 89 más o menos, recuerdo que es el video. O sea, imagínense cuánto tiempo para atrás nos estamos yendo con una metodología que tenemos a veces muy poco de aplicar, pero que mucha gente viene muchísimo tiempo de aplicar en nuestras empresas. A veces lo planteamos como innovación, pero viene desde hace mucho tiempo el Design Thinking. Y esta gente, el programa se llama The Big Dive.
La gran inmersión sería en español, pero The Big Dive. Si ustedes buscan eso en YouTube, les van a salir ahí varios programas. Es uno que dura casi media hora, ese es el que tienen que ver. Y de verdad que a mí me voló la cabeza cuando vi ese programa porque me pareció muy interesante el proyecto que les plantearon, pero más allá de eso, cómo es que funciona esta empresa de IDEO y la forma tan loca, si lo queremos ver así, de funcionamiento. Y les quería comentar esto porque ellos, como grupo, como empresa, no tienen solo a mercadólogos, a creativos, o sea, no son una agencia de publicidad. Ellos tienen a una persona graduada de Harvard, no sé si, imagínate que fuera de leyes. Después tienen a un psicólogo, tienen a un auditor, tienen a un maestro de educación física. O sea, el grupo de personas que ellos tienen para trabajar el design thinking no es un grupo homogéneo, no es un grupo de perfiles iguales, sino de perfiles distintos. Y esto te va a encantar a ti, porque la base de todo esto es que no tenemos que caminar pensando iguales, que no nos sirve de nada que todos digamos que sí a lo que está diciendo alguien, sino necesitamos contrarrestar con opiniones opuestas a las que yo tengo para poder crear ideas que sean funcionales. Qué curioso. Ajá. Otro día vamos a hacer un programa tal vez de matrimonios y les vamos a contar un poco más de eso, pero Ginny y yo somos personas que tenemos personalidades muy distintas y cabezas que funcionan muy diferente. Yo estoy de mi lado creativo, muy evolucionado y de negocios, y Ginny pues, es una persona súper estructurada y abogada, notaria y súper pilas en lo que hace, y por lo general tenemos opiniones opuestas. Es algo que es una constante con nosotros. Resulta ser que tú y yo seríamos perfectos para tener un tanque de pensamiento para proponer ideas para soluciones de problemas. ¿Por qué? Y hay ciertas reglas que ellos ponen que me parecen muy curiosas y geniales. La primera es que hay que construir sobre las ideas de los demás. No podemos venir y solo tirar idea y no salir adelante, sino tenemos que empezar a construir sobre las ideas que los demás tienen o proponen. Ese es buenísimo, me encanta. Para mí eso es algo genial. Y otra de las reglas que ellos tienen como empresa y grupo y tanque de pensamiento es no puedes juzgar la idea de los demás, por loca que esté, porque obviamente tenemos perfiles muy distintos. De repente alguien va a salir con una idea súper salida de lo tradicional y lo normal, y resulta que esa idea puede ser muy efectiva. ¿Qué es lo que necesita esa idea? Ser trabajada. Entonces, por eso esa idea loca hay que construir sobre esa idea, no juzgarla, construir sobre esa idea con pensamientos un poco más estructurados y más aterrizados en la tierra. Pero resulta que esa idea loca puede venir y convertirse en el próximo teléfono inteligente. O sea, es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, así es como funciona esta idea. Si pueden ver este documental o programa, se lo recomiendo, es buenísimo. A mí me encanta y lo veo cada vez que puedo porque me activa mi cabeza a volver a pensar en eso. Y curiosamente, pensando en la idea que dijo Ginny antes del supermercado, el reto que a ellos les ponen, y por eso hablé yo de eso, es de rediseñar el carrito de supermercado tradicional. Entonces, buenísimo el ejercicio, si lo pueden ver, es algo muy interesante. Pero así como ellos lo hicieron, así es como nosotros nos tenemos que sentar con un grupo de personas que pueden ser dentro de nuestra organización de diferentes departamentos, gente que quiera participar y tenga la disposición, y podemos venir y tratar de encontrar e idear soluciones a los problemas o al problema que queremos atacar. Eso nos va a ayudar a ser muy efectivos. Entonces, pasamos por empatizar para poder encontrar cuál es el problema, definir cuál es el problema, porque vamos a encontrar varios, vamos a definir cuál es el problema que vamos a atacar. El tercer paso, idear soluciones. Y de estas soluciones que ideamos, de nuevo vamos a venir y tener que tomar decisiones. Vamos a decir, ok, soluciones que encontramos 4, 8, 7, 6, estas no son viables, la 9 y la 1 no nos da presupuesto, nos quedamos con la 2 y la 5. Y esas las vamos a evaluar y decir, ok, ¿cuál de estas es la que mejor se adapta o soluciona el problema que tenemos y que podamos y sea viable de realizar?
Entonces, en ese momento que escogimos la solución que estamos proponiendo, ya tenemos ideada la solución y la escogimos, pasamos al paso número 4, que es prototipar. Entonces, en este momento hacemos un prototipo de esa propuesta de solución. En el caso de esta gente de IDEO que les decía, ellos empiezan a trabajar. Esta es una gente que tiene bodegas en California donde se dedican a crear productos. Entonces imagínense que el reto que les pusieron fue en 5 días tenían que rediseñar el carrito de supermercado. O sea, era algo así, un proyecto que hasta el deadline estaba muy corto. Y entonces ellos vienen, como era de rediseñar el carrito de supermercado, van y empiezan a construir carritos de supermercado. O sea, ellos en cosa de mediodía ya tenían ciertas soluciones y estaban planteando cómo iba a ir aquí una bolsa, cómo podías quitar algunas canastas. Empezaron a pensar así grande y empezaron a ver cómo podían realizar ese prototipo. En el caso de un proyecto que yo hice en el INCAE, que es donde estudié Design Thinking, nosotros hicimos una aplicación móvil. Entonces empezamos a hacer el prototipo de la aplicación. Esto fue meternos a diseñar. El diseño puede ser con post-its, puede ser dibujado. Yo lo hice porque tengo herramientas que se me dan fácil de utilizar en la computadora. Entonces yo hice diseños del prototipo, hice el diseño de toda la aplicación móvil. Y eso fue lo que nosotros presentamos como prototipo. Entonces puede ser algo físico como el carrito de supermercado, un prototipo, pero también puede ser un dibujo, una presentación de PowerPoint, puede ser un diseño, y eso puede ser nuestro prototipo. ¿Por qué? Porque lo vamos a testear. Tenemos que tener un entregable que podamos usar para decirle a alguien, por favor, úsalo o míralo y cuéntame qué te parece. Cuéntame si el problema es ¿será que esto que te estoy mostrando puede llegar a ser la solución? Exacto. Entonces tenemos que tener algo que entregar. No solo puede ser, sí, me vas a entrar aquí a platicarte, sino, ok, sí, podemos platicarlo, pero te voy a hacer esta presentación y te voy a enseñar cómo es que funciona la aplicación. Mejor aún, porque hay unas herramientas en internet que nosotros usamos también que te permiten darle cierta funcionalidad a los diseños. Entonces ellos podían tener la experiencia de estar usando la aplicación, aunque no fuera una aplicación funcional en el backend, porque no había código ni nada, sino solo eran botoncitos, ¿verdad? Pero importante poder entregarle algo a las personas con las que vamos a hacer el testeo, que es la parte en la que estamos, en el prototipo, que es la siguiente parte, que es el testeo, porque así podemos pasar a ese punto, que es el último, que es que puedan testear. Entonces hicimos prototipo, luego testeamos, y aquí es donde esto es bien interesante, el design thinking, porque no es un proceso lineal, ¿sí? En este momento, incluso en el prototipo, porque si nos dimos cuenta que no hay forma de entregar un prototipo de esto, podemos regresar a la etapa 1. A la etapa 1, a la etapa 2 o a la etapa 3. Aquí nos podemos estar saltando las etapas hasta poder encontrar un prototipo que en el testeo funcionó y fue aprobado, y ya podemos ir a la etapa final, que es el lanzamiento. Ya cuando lanzamos, esto se fue de largo. Entonces, es bien interesante el proceso porque no es lineal. Podemos trabajarlo con muchas personas con diferentes puntos de vista y se vuelve pues un proceso creativo bien interesante. A mí me encantan los procesos creativos que son bien difíciles de explicar, porque por ejemplo mi proceso creativo personal es muy difícil que yo lo pueda explicar a alguien. Creo que a ti nunca te lo puedo explicar per se. Yo solo llevo contigo con las ideas que yo ya aterricé y estructuré, y yo te presento incluso de prototipos, pero el proceso creativo es algo muy difícil de poder enseñar, de explicar, y el design thinking pues se vuelve en un proceso creativo que tiene cierta estructura, y aunque no es lineal, puedes entender los pasos y ponerlo en práctica. Entonces eso es el design thinking, 5 fases que terminan en un lanzamiento donde tú pudiste encontrar una solución enfocada en el cliente, y eso a mí me parece fabuloso, porque creo que el cliente y la experiencia del cliente es lo más importante en los negocios. Tenemos nosotros siempre que pensar en el cliente. Si nosotros pensamos en el cliente, ya sea un producto o un servicio, nosotros vamos a ser más efectivos en la propuesta de negocio que nosotros estamos planteando o en el producto que estamos vendiendo. Tiene que ser un producto
no hecho para nosotros. Aunque nosotros seamos parte de la demográfica que compra, tenemos que entender siempre a nuestro cliente y al gran potencial que tiene nuestro cliente para que podamos venderle algo que sea atractivo y que vayan a comprar, ya sea un producto o un servicio. Y llevándolo a la práctica, yo reflexionaba mientras te escuchaba hablar, y qué importante es identificar el gran problema, llamémosle así, porque en función de saber cuál es y delimitar la cancha de juego del negocio en el que yo me estoy desarrollando, puedo capitalizar mis fortalezas. Siempre en el ejemplo del supermercado, digamos, si yo detecto que los supermercados, el gran problema es que están muy distantes unos de otros, ¿verdad? Y realmente la gran solución es ponernos siempre en la visión de aquella persona que va en el carro y necesita llegar a un supermercado. Yo estoy seguro que ese proceso que tú estás diciendo ya lo tuvo una empresa aquí en Guatemala. Por supuesto. Entonces se ubican en todas aquellas posiciones que se vuelven puntos de encuentro entre distintas rutas y entonces se logran posicionar en el cliente final. Pensaron en el cliente final. Pensaron en el que el cliente no quería manejar a uno de los puntos distantes que existían, pero también pensaron en que tal vez no había una tienda de barrio cerca. Y decidieron empezar a poner mini supermercados por toda Guatemala. Claro. Y no sé por cuántos van, pero ha sido una estrategia súper agresiva, que también la tuvo una empresa que no vende supermercados, pero vende otros productos. De abarrotería. No, de lo que sea, es la que vende de todo, y que también tuvo una estrategia súper agresiva de ponerse en todos lados. Y esa fue la estrategia de entrada a Guatemala. Entonces, tienen que pensar en el cliente, y a veces hay una de las cosas que dice Tim Brown y uno de sus colaboradores, creo yo, ahí en IDEO, que vale más un equipo que esté trabajando y enfocado en buscar soluciones y fallando rápido que un genio sentado solo en una sala de reuniones. Eso a mí me parece algo increíble y un pensamiento inspirador. Increíble, porque de verdad vale muchísimo más tener a mucha gente pensando creativamente y de repente fallando, porque en el proceso no puede ser perfecto, pero eventualmente vas a encontrar una solución, y una solución que sea buena y efectiva para poder tener un producto bueno y un servicio bueno, versus tener a una persona solita pensando, aunque sea un genio, porque nunca va a llegar al potencial, a esa ruta que los otros encontraron. Esa es una de las filosofías de esta gente. La mayoría de métodos, especialmente aquellos de transformación e innovación, te dan algunos elementos que debiesen de existir para que el método realmente sea exitoso. En este caso, mi pregunta es, ¿qué nos pide el método Design Thinking? Nos pide que al menos estén 3 personas reunidas, 2 personas, por supuesto una no se puede, pero ¿cuántas personas sugiere? ¿En qué ambiente? ¿Con qué recursos? Para mí, una de las cosas más importantes, que soy alguien que lo estudió, pero también lo ha aplicado durante mucho tiempo, para mí de lo más importante para el método de Design Thinking es no tenerle miedo al fracaso. Creo que eso es algo clave, porque si no, no vas a encontrar la solución correcta. Si le tienes miedo a las soluciones que vas a proponer y a prototipar, por locas o que no sean viables o cualquier cosa, nunca vas a encontrar esa solución. Para mí, algo muy importante es no tenerle miedo al fracaso, porque en el proceso de Design Thinking es un proceso creativo, es muy probable que vayamos a fallar. Entonces no hay que tenerle miedo al fracaso. De ahí, otra cosa muy importante en el número de personas es, no hay un número de personas específico, pero básicamente que no sea una persona, pero que sí sea un grupo de personas. Y de eso va a depender mucho de la organización. O sea, si uno puede encontrar en su organización por lo menos 3, 5, 10 personas, dependiendo del tamaño, de personas que no piensen igual, eso es muy importante, y que estén en la disposición de meterse y ser parte del proceso, ahí vas a encontrar, son personas que están dispuestas a ser parte de ese proceso. Y eso es muy importante. Si son 3, porque no encontraste más, hazlo con 3, está bien. Si tienes una organización más grande, puedes hacer un grupo de 10 personas y que estén dispuestas, pero es muy importante la disposición que tengan para poderlo hacer. Y en esa disposición se pueden invitar a personas externas que no formen parte de la empresa, claro. o idealmente debiesen de formar parte.
por eso existimos los consultores, ¿no? O sea, al final hay muchas cosas dentro de la organización que no se pueden hacer o que la organización ya no tiene la capacidad de poder resolver por procesos, por las personas, por cualquier razón. Y entonces también se puede contratar a una firma consultora que se dedica a esto del design thinking, que es esta gente de IDEO. Ellos han diseñado productos para Apple, han diseñado productos de electrodomésticos N cantidad. O sea, cuando uno empieza a estudiar el design thinking se da cuenta de que es parte del proceso del design thinking o el proceso de design thinking se ha utilizado para muchas de las cosas que nosotros usamos en el día a día. Los lavadores de trastos, las refrigeradoras, los carros, gadgets, cualquier cosa que tenemos han pasado mucho por ese proceso. ¿Por qué? Porque esta gente está clara en lo que tiene que hacer. Dice, encontremos cuáles son los problemas para poder brindarles una solución. Y para mí eso es una premisa de negocio. A mí me fascina encontrar problemas en el día a día de las personas para poder idear un negocio que lo solucione. Eso es un proceso genial que yo aplico no necesariamente cuando estoy haciendo design thinking per se para un producto o servicio, sino en la creación y conceptualización de negocios. Así es como yo lo aplico a los negocios. Ok, pues Ángel, muchas gracias por estar acá en Tendencias, por compartirnos sobre el método de Design Thinking. Hagamos un breve resumen. Es al final un método de innovación para resolver problemas. Exactamente. ¿Verdad? Y que consiste en 5 grandes pasos: empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Así que gracias por compartirnos este contenido. Algunas personas me escribieron, me contaron que de hecho hay talleres que se dan en la Asociación de Gerentes. Otras personas me decían, no sé nada de esto y hasta hoy estoy aprendiendo, así que muchas gracias. Y la primera persona que se contactó con nosotros fue Mirlet Caballeros. Mirlet, muchas gracias por tu mensaje. Te has ganado la segunda entrada que vamos a rifar el día de hoy. Felicidades. Y antes de irnos a una pausa y poder aprovechar el último segmento que nos queda en la radio en Tendencias, les damos gracias por sintonizarnos hasta acá y quédense porque todavía nos falta media hora en el que vamos a hablar sobre el último capítulo número 9, Al Descubierto, el libro Dar y Recibir de Adam Grant. En Ilumina FM, lo fresh suena así. Escucha lo más fresh de la radio en Ilumina FM 98.1. Dios nos ha llamado como hombres a luchar por lo que es importante en nuestra vida. Hemos sido comisionados a liderar, proteger y proveer. Acompáñanos al gran cierre de la serie Alfa. Todo un desafío que en Jesús podemos enfrentar. Ahora con el tema Provee. Jueves 17 de agosto, 19 horas. Transmisión multipuntos. Invitado especial, Pastor Jim Barnes. Trae invitados. Y recuerda, esto es solo para hombres. Muchos hijos no son planeados por sus padres, sino por Dios. El propósito divino tuvo en cuenta el fallo humano. Dios nunca hace nada por casualidad. Descubre el asombroso plan de Dios para tu presente y tu eternidad por medio de un viaje espiritual en el que nunca más serás el mismo a través de la lectura del libro Una vida con propósito de Rick Warren en Vaya con Dios, lunes a viernes, 6 de la mañana por Ilumina FM. Esta es una radio con certificación Fresh. Ilumina FM. Comenzamos la semana con Tendencias, nuestro podcast live que trae contenido de actualidad de negocios, empresa, mercado laboral, emprendimiento y mucho más. Escuchas Tendencias. ¿Cómo es tu relación con dar y recibir de tu tiempo, conocimiento y otros recursos? ¿Sueles dar más o exigir más? ¿Das solo si te dan algo a cambio? ¿Quién crees que tendrá más éxito en su futuro? ¿El dador, el interesado que exige o el equilibrado? En Tendencias comentamos la investigación de Adam Grant, publicada en su libro Dar y Recibir, porque ayudar a los demás conduce al éxito. Y gracias a Dios, amigos, hoy es
lunes. Ajá, y hoy siguen aquí creciendo los invitados. Qué alegre se pone cada minuto más alegre esta cabina, amigos. Ahora estoy rodeada de otra persona aquí que nos acompaña, Edgar Gramajo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Ginny, buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Empezando una semana más. Será semana cortita, ¿no? Por el descanso de mañana, pero muy contento, un poquito triste porque hoy vamos a concluir este librazo. La verdad es que en algún momento lo platicamos con Aner, no sé si cuando lo leímos la primera vez lo pasamos de noche, pero sabíamos que había algo muy bueno en este libro y la verdad que lo que he aprendido en mi experiencia estos meses aquí en cabina es que compartir la lectura de los libros, hablar con todos ustedes, saber un poco de los oyentes, enriquece muchísimo más el aprendizaje. La verdad que son libros que al final, desde la primera vez que lo leí no recuerdo mucho, pero esta vez sí me voy a llevar muchísimas cosas y bueno, hoy estamos para discutir y platicar acerca del último capítulo de este libro y pues dar nuestros comentarios finales. Sí, le recordamos a la audiencia, estamos leyendo el libro Dar y Recibir de Adam Grant, capítulo 9, Al Descubierto. Y me encantó porque arranca con un párrafo muy chiquitito donde hace mención. Y para podernos integrar un poquito con la audiencia voy a lanzar esta última pregunta para rifar nuestra tercera entrada a Focus, que es este miércoles 16 a las 6 a.m. En este capítulo mencionan, hay personas, algo así empieza, hay personas que cada vez que dan llevan una cuenta, ¿verdad? Y siempre están como viendo cuándo la recuperan. Hay otros que solo la anotan como deuda, pero no la están buscando cobrar. Y hay otros que ni siquiera eso, ¿verdad? Entonces, yo le quiero preguntar a la audiencia, ¿cómo es su personalidad? ¿En dónde está usted? ¿En los que lleva la cuenta o en los que ni cuenta se dan? Así que mándenme al 3043-8888 su nombre y apellido, díganme, ¿me doy cuenta o no me doy cuenta? Y así vamos tomando la temperatura. Pero antes de entrar a discutir del capítulo 9, Edgar, ¿por qué no hacemos un recorrido de los distintos capítulos del libro? Muy, muy resumido para poder llegar a la gran conclusión que nos deja el libro. Sí, claro, con mucho gusto. La verdad que cada capítulo que fuimos hablando nos fue poniendo como retos más y más altos. Se fue encadenando un capítulo tras otro. Al llegar a este capítulo 9 volteamos a ver hacia atrás todo lo que hemos venido conversando y hay capítulos que la verdad a mí particularmente me tocaron bastante. El primer capítulo hablaba sobre los rendimientos. Recuerda, querido oyente, platicábamos que quién era el que más probabilidades tenía de llegar a la cima de la escalera del éxito y quién era el que se quedaba hasta el final, y en ambos casos era la gente generosa. Los que quedaban tanto arriba como abajo. Más adelante en los capítulos entendimos también por qué los que se quedaban hasta abajo normalmente. Hablamos un capítulo acerca de eso, que era el arte de seguir motivado y era no quemarse en el proceso. O sea, sí es ser generoso, pero no ser generoso de una manera en que no sepamos ni siquiera a quién le estamos ayudando. Desmedida, porque hay gente que se aprovecha de esa generosidad. Siempre va a haber gente que se aprovecha de esa generosidad y ahí es donde pierden los generosos. Por eso quedan hasta abajo en la escalera del éxito. Otro capítulo que vimos también, hablamos de el panda y el pavo real. Ese para mí es uno de los mejores capítulos. Porque digamos llegamos como en lo profundo de la gente que es interesada, que es todo lo contrario a las personas que son generosas, estas personas que aparentemente al inicio se preocupan por uno, quieren mantener su imagen, etcétera, pero al final son personas que única y exclusivamente caen en su propio ego. Entonces ahí es donde sale a relucir el pavo real y el panda. Y el panda, ¿no? Que el panda es como apapachable, es gentil, es cariñoso. Interesante porque también le va poniendo matiz, ¿verdad? Y reconoce los caracteres como donantes, receptores o equilibradores. Es correcto. Y iba también de la mano con la gran pregunta que hacíamos al inicio, ¿verdad? ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? Y me voy a adelantar, querido oyente. Hay una última parte en este libro, algunas recomendaciones que da el autor sobre cómo poner en práctica la generosidad.
si usted tiene tiempo hoy que regrese a casa o mañana o el fin de semana, ingrese a la página de adamgrant.net. Dentro de los recursos que tiene esta página, me disculpo porque únicamente está en inglés la página, no hay versión en español, pero hay un quiz que él hace sobre nuestro nivel de generosidad. No le voy a comentar ahorita cómo me fue, le voy a comentar más adelante, pero ahí justamente uno puede responder a este tipo de preguntas que nos hace Ginny. Luego otro de los capítulos, onda expansiva, colaboración dinámica. Básicamente es los generosos no se guardan nada para sí, sino al contrario tratan de buscar cómo ayudan a los demás a crecer. Y este capítulo también me acuerdo, me quedó muy marcado porque hablaba un poco acerca de mi serie favorita que es Los Simpson, y el creador de todos los chistes de Los Simpson, y él cómo hacía para ayudar a toda la gente a ser mejor dentro de su equipo de trabajo, sin ninguna envidia ni mucho menos. Entonces los generosos también tienden a hacer eso. Los interesados normalmente solo van a tomar para sí y se van a llevar las cosas. Diríamos en buen chapín, saludarán con sombrero ajeno. Se llevan lo mejor. No reconocen el trabajo del equipo, se llevan lo mejor. Hoy en la cápsula de Gracias a Dios es lunes que puso Aner, abarca mucho el capítulo 4, que es hallar el diamante en bruto, los buenos estudiantes. Alumnos brillantes y este efecto Pigmalión, y que uno siempre debe esperar lo mejor de las personas, y el generoso es así. Es muy confiado tal vez, ¿verdad? Uno ve, voy a decirlo así, uno es generoso y uno ve una persona y dice, sí, bueno, yo voy a ser generoso. Y bueno, a veces no siempre pasa, pero uno siempre está esperando lo mejor de las personas, ¿no? Y este capítulo nos habló acerca de cómo hallar diamantes en bruto. La comunicación persuasiva fue otro capítulo que platicamos, y básicamente lo central de ese capítulo era saber también pedir ayuda, saber cómo un generoso no necesariamente se va a saber todo, sino también ser muy sencillo y humilde y reconocer que también necesita ayuda. Y ese es uno de los consejos que también Adam Grant da al final del libro, que vamos a platicar también más adelante. Bueno, lo de seguir motivado, que hablábamos, no quemarnos al ser demasiado generosos. Y los últimos 2 capítulos que vimos en semanas anteriores, uno era el efecto tapete o no ser bobo, también prácticamente no dejarse pisotear normalmente por las personas interesadas, sino también saber cómo responder ante estas personas interesadas. Y la semana anterior que vimos el cambio Scrooge, de por qué es que hay muchas personas que son muy altruistas, y bueno, pero ¿qué tiene que ver un altruista? ¿Cómo se determina eso? Entonces, de eso en general hablamos hasta el capítulo 8, y hoy pues vamos a hablar un capítulo desde la oscuridad, desde las sombras, ¿no? ¿Qué pasa con los generosos que están ahí escondidos? Y sabes que nadie me ha mandado un mensaje. A ver, audiencia, no sean tímidos. No hay respuesta correcta o incorrecta, y necesitamos rifar esa última entrada, por favor. 30 43 88 88. Y ahora sí, entremos de lleno al capítulo 9, al descubierto. Mira, a mí me encanta porque el capítulo termina como no esperaba. Arranca contando la historia de un negociante. Y hasta dice es un negociador dominante, describe el libro. Se está refiriendo a la historia de esta persona que, bueno, iba ganando campeonatos de su equipo con mucho éxito, y eso lo lleva a una inquietud, y es, bueno, quiero profesionalizar esta tendencia que llevo de éxito, ¿verdad? Y se incursiona en una escuela de negocios para aprender técnicas de negociación. Aunque no lo dice el libro, está implícito que eso es lo que llega a aprender. Y se vuelve muy hábil negociando. Y dentro de esta trayectoria estudiantil, pues lo ponen a hacer ejercicios, ¿verdad? De distintos roles, de repente defendiendo a unos pescadores, de repente a una constructora. Y bueno, en esos roles la estrategia de negociación va cambiando. Y el libro va narrando los retos que se topan en estos distintos escenarios. Pero llega una negociación, ¿verdad? Final, en la que se cree que ganó. Se cree, bueno, me tocó negociar un contrato con un atleta y estoy con su gestor, con su representante o agente, y en las técnicas que aborda esta persona, Derek Sorenson, empieza a negociar con un precio muy bajo y se siente vencedor. Pero fíjate, Edgar, que el libro narra que él no queda tranquilo, ¿verdad? Él queda inquieto, y a pesar de que parecía ser una victoria,
no lo es. Es correcto. ¿Por qué crees eso? ¿Qué nos cuenta el libro? Bueno, para mí, pensé que iba a cerrar como desde un punto negativo este capítulo con esta historia, que al final el nombre es un seudónimo, menciona al autor, ¿verdad? Sí. No quiso revelar quién era. No sé si hasta la fecha es un agente, no sé si es cazatalentos de la NBA, entendí yo, porque habló un poquito de la NCAA, que es donde él salió. Pero lo que él menciona es que se volvió muy duro, ¿verdad? Para negociar y... Despiadado. Dice, como dice el dicho, hazte fama y échate a volar, a dormir. Y en la escuela esta justo de negociación lo llegan a conocer de esa forma, ¿verdad? No como generoso, no como el que ayudaba a los otros en una negociación, sino como que era el más duro de todos. Entonces, a veces creo que nos puede pasar en algún momento cuando nos tildan o nos ponen alguna etiqueta, pudiera decir, de que somos muy buenos en algo, etcétera. Y pienso que esta persona se le subió el ego a la cabeza y dijo, bueno, yo soy el mejor. Y en esta negociación con este jugador joven que quería más, él quería más dinero porque sabía lo que valía, y su representante luchó hasta el final por ganar $1 más y no le dio. Y entonces Derek al final sale triunfante, ¿no? Otra victoria más. Dijo, bueno, ya lo volví a hacer y soy muy bueno, pero ese sentimiento que él al final tuvo porque sabe que el representante no quedó satisfecho con la negociación, ¿cierto? Sabe que el representante no se quedó contento del contrato que tuvo para su jugador. Y entonces Derek entra como en ese momento de reflexión. Y querido oyente, siempre hay tiempo para cambiar. Si en algún momento usted piensa, cree, siente y ha sentido algo extraño ahora que hemos ido leyendo el libro y se siente incómodo, siempre hay un momento que uno puede dar la vuelta y cambiar el rumbo a hacer algo diferente y algo mejor para su vida. Y en este sentido Derek cambia y él dice, no, bueno, realmente yo tratando de ahorrar un par de dólares para mi equipo, ¿verdad? Que él era representante de un equipo. Y dijo, bueno, yo le puedo dar más, pues si no pasa nada, ya como que ha ahorrado mucho y podemos hacer algo distinto. Y él cede, rompe el contrato, de hecho que ya tenían, y hace uno nuevo y le da más. El problema que propone aquí Adam Grant es de que él al final ya no quiere ser reconocido como una persona generosa. O sea, ya se hizo tanta fama siendo muy bueno y muy duro que dice, bueno, si ahora yo empiezo a decir que hice esto, entonces los demás me pueden catalogar de débil. Claro. ¿Cierto? Y algunas de las historias que leímos en el libro, también de algunos personajes que les costó lograr conseguir el éxito porque en sus firmas, en sus empresas los miraban como muy débiles porque eran muy generosos. Entonces él dice, bueno, yo mejor, y de hecho por eso es que el autor dice, por eso se usa un seudónimo en esta historia, porque él no quiere ser conocido como tal. Entonces el autor dice, mire, o sea, ser generoso no es que tenga nada de malo, pero algunas personas tienden a mejor guardarse. En el capítulo en español el nombre es desde las sombras, quedarse desde atrás, desde donde nadie lo mire, nadie note que usted es generoso, porque eso le puede afectar su carrera. Entonces mejor, yo sé que soy generoso y puedo hacer muchas cosas aquí detrás, pero mejor si nadie se da cuenta, porque no quiero que me pongan esa etiqueta. Entonces claro, eso me pareció usarse, muy interesante. Sí, y puede usarse en tu contra, ¿verdad? Lejos de ser una fortaleza, que alguien lo utilice de una forma distinta. A mí me encanta el libro y lo voy a leer expresamente porque dice así: el negociador más inteligente es aparentemente capaz de comprender los intereses de sus oponentes y en consecuencia ofrece mejores tratos a cambio de un coste mínimo. Y luego refuerza, ¿verdad? Porque dice, cuanto más inteligente es el individuo, más ayudará a su oponente a alcanzar el éxito. Es con mucha frecuencia que nos sentimos más exitosos o que estamos avanzando en una negociación. Y bueno, cuando hablamos de negociación, esto funciona para todo en la vida. Correcto. ¿Verdad? No pensemos solamente en aquella gran transacción. Esto funciona hasta para nuestra vida personal. Es en la forma en la que mi contraparte, si es que lo es, está de menos. Y yo estoy por encima. Acá lo que nos están ayudando es entender que, y sumándole a la entrevista que hablaba Ángel del método Design Thinking, el primer paso era empatizar. Y eso es lo que nos dice el libro. Correcto. Cuando tú entiendes los intereses y lo ayudas a alcanzar el éxito, tú puedes ganar también. Y es un tremendo reto. Es complicado, y aquí también me gustaría traer un poco de recuerdos del último libro que leímos antes de este, que era Rompe la barrera del no, de Chris Voss.
y que es un libro sobre negociación, y él decía también eso, en las negociaciones se trata de que ganen ambos, se trata más de pensar en la otra persona antes que uno mismo, pero por supuesto uno también velando por el bien de uno mismo. Pero lo que Adam Grant dice acá es eso, ¿no? Cuanto más éxito tenga usted, su éxito debería venir acompañado también por el impacto que usted está teniendo en las otras personas. Y yo la verdad no me imagino a alguien, yo no me imagino a alguien que esté logrando tener éxito y que esté solo. Sí ha pasado seguramente, pues, pero seguro se siente muy feo estar ahí y saber que logré algo, pero a costa de qué, ¿verdad? Y una de las frases que tenía el libro, que también me gustaría leerlos aquí, dice así: esto es lo que más atrae a los generosos de éxito, que llegan a la cima sin aplastar a otros, buscando formas de agrandar el pastel que los beneficien a ellos mismos y a quienes los rodean. Mientras que en un grupo de interesados, el éxito es de suma cero. En un grupo de generosos quizás sea cierto que el todo es mayor que la suma de sus partes. Eso me encantó porque, y al final también hay una parte que decía el libro que si los generosos son inteligentes, van a ayudar a los demás a crecer. Entonces creo que esa es como una parte muy bonita con la que Adam Grant cierra este libro, cierra este capítulo y cierra el libro, motivándonos a que no estemos trabajando desde las sombras, no tener miedo a ser generosos, mostrarlo con valentía. Y es cierto, querido oyente, vivimos en un mundo muy competitivo, que hay muchas personas que están solo atentas a ver en qué momento uno se descuida, uno da más de repente de lo que le piden, etcétera. Pero uno debe confiar que siempre es mejor dar que recibir, ¿no? Totalmente. Y luego el libro no se queda ahí en este mensaje de impacto, llamémoslo así, sino que también nos motiva a tener acciones que generan este impacto. Cuéntanos un poquito, Edgar, ¿qué piensas de algunas de estas? Y ahora sí les voy a comentar del test que está en la página de Adam Grant. Yo lo hice el fin de semana, no lo había hecho ni siquiera la primera vez que leí el libro, para ser honesto. Lo tomé y bueno, dije, ¿será que estoy haciendo lo correcto? Porque yo ya leí el libro, entonces no sé si voy a sesgar mis respuestas. Y la verdad dije, yo creo que voy a salir generoso. Dije, y sí, en efecto, mi nota fue alta, fue más alta que las otras dos, pero no como pensé que iba a salir. Yo pensé que iba a salir, por ejemplo, no sé, arriba de 80 o 90, algo así, y me salió una nota de 65. Y la segunda que me salió fue Equilibrador, le llamaba el libro, que aquellos que dan y reciben, como con 20% algo y como un 13-15% de interesado. Y dije yo, no puede ser, pero ¿cómo es esto? Yo no soy interesado. Pero fíjense que es bien curioso porque dentro de las preguntas no le hacen a uno preguntas tal cual, ¿verdad? A ver, ustedes se interesan, sino que ponen como algunos ejemplos de escenarios. Entonces, ¿usted qué haría? ¿O qué piensa que va a hacer Ginny? ¿O qué piensa que va a hacer Ángel? ¿Usted qué haría? ¿Qué piensa? Entonces uno dice, bueno, haría tal cosa. Y ahí es donde, porque no soy yo, ¿no? Porque no soy yo. Pero en la manera que yo respondo, estoy demostrando también cómo percibo yo las cosas. Y eso para mí fue súper revelador. Entonces, querido amigo, si usted tiene la oportunidad, ingrese a la página de adamgrant.net, busque la sección de quiz y busque la de relacionado con dar y recibir. Haga la prueba. Hay traductores de inglés a español que le pueden ayudar para entender las preguntas. No hay un tiempo para hacer este cuestionario, entonces le puede ayudar bastante para entender y al final darse cuenta en cómo está. Si no es el resultado que espera, si de repente piensa que es más equilibrador o más interesado, siempre hay momentos para poder cambiar y empezar a generar más generosidad. Entonces, la primera acción de impacto que refiere el libro es identifique su coeficiente de donante. Exacto. El segundo es cree un círculo de reciprocidad. Y mira que nos llama hasta con tiempos, porque dice, ¿qué podría conseguir su empresa si se reúne un grupo de personas durante 20 minutos? Me encantó que hasta el tiempo es factible. Correcto. Verán, no es reúnanse todo un día completo, ¿no? Entonces lo podemos realizar. Si se reúnen durante 20 minutos para realizar peticiones y ayudarse mutuamente. Mira, me encantó y de hecho hay organizaciones empresariales, me voy a reservar el nombre por un tema de confidencialidad, pero en Guatemala que hacen eso, se reúnen semana a semana durante media hora y cada empresa que llega a hablar de su negocio o de lo que pueden hacer, solo tienen 2 minutos.
Tienes que presentar y ofrecer tu solución en 2 minutos y te bajas del escenario. Oh. Y luego te quedas, bueno, tomando un cafecito, platicando, pero me pareció muy interesante el movimiento, los tiempos, y veo cómo no solo genera impacto, ayuda, sino que además creas networking y creas relaciones. Entonces me recordó mucho de esta propuesta que nos hace el libro. En el tercera acción que nos sugiere, dice, ayude a los demás a moldear su puesto de trabajo o moldee el suyo. Ese me gustó mucho también, porque creo que es una herramienta que nosotros fácilmente podemos aplicar en nuestros puestos de trabajo, en nuestras oficinas o en la universidad. Si quiere ayudar a alguien más en alguna materia o algún proyecto, en algún proceso que usted tenga un poco más de experiencia, eso también es ser generoso, poder dedicarse a los demás. Y el secreto aquí es no esperar nada a cambio, ¿verdad? Sino únicamente ayudar a los demás tal cual. Complementando rápidamente lo que también hablaba Ginny sobre el círculo de reciprocidad, poner club de lectura. Recuerdo que era una parte también que ofrecía el autor. Recuerdo en algún momento en una empresa que estuve trabajando también, que se hacían mini talleres de liderazgo y se llamaban a muchos líderes de diferentes áreas y llegaban a plantear un problema que ellos estaban teniendo y todos los demás teníamos que ayudar como a dar solución a eso, ¿no? Y obviamente de manera desinteresada, porque nadie estaba obligado a ir, pero fue una práctica muy bonita que se tuvo. Un cuarto consejo que da también el autor al final de este libro, él le llama la Love Machine o la máquina del amor, y básicamente y brevemente es tener algún programa de reconocimiento para las personas que son generosas dentro de sus organizaciones. Tratar de reconocer esta parte dentro de ellos, mandarles mensajes de motivación, literalmente mensajes de amor, es decir, motivando a esa generosidad. En algún momento quisiera pensar que también, si se puede poner de ejemplo para los demás, sería muy bonito, porque yo lo que he visto es que la generosidad se contagia. Cuando alguien está en un grupo y empieza a hacer algo generoso de manera súper desinteresada, siempre hay alguien que da el siguiente paso y luego el siguiente paso y luego el siguiente paso, y eso ayuda muchísimo. Y ese reconocimiento que inspira esta acción de impacto que sugiere el libro, lo que permite es tener visibilidad y tener conciencia. Correcto. De lo que la otra persona hizo que me ayudó. Es correcto. Y me encantó porque se fue con lo más sencillo y a veces lo que genera un impacto. Dice, da un ejemplo de una empresa donde pusieron a rodar Love Machine, a través de una página, y dicen que las personas que más mensajes de amor recibieron fueron las personas que ayudaban con la limpieza y con la atención. Y uno diría, bueno, pues es que sí. Imagínate, yo entro a una sala de reuniones y está sucia, nadie ofrece un cafecito. ¿Qué actitud tiene un cliente versus una persona que nos esté apoyando en esos detalles que suman muchísimo al día a día? Entonces, todo es producto de un agradecimiento. Y es que si al final las personas reciben ese reconocimiento, lejos de que se desmotiven, van a estar más motivadas a hacerlo, siempre. Entonces eso es lo que el autor invita en esta parte de la Love Machine. Otro consejo adicional que da Grant es el favor de los 5 minutos. Si usted tiene la oportunidad de ayudar a alguien, a un colega, a un miembro del equipo, a un colaborador que tenga en su equipo en algo, en una tarea de la universidad, en un proceso donde esté estancado, etcétera, y no le toma más de 5 minutos, hágalo. Aproveche, quizás es una llamada, quizás es un correo, quizás es un WhatsApp, quizás es un mensaje, una presentación, un link de un video, un contacto, algo que sea rápido. Sugerir un libro, por ejemplo, y lo puede hacer en menos de 5 minutos. Eso también genera bastante generosidad. El número 6, practique la comunicación sin fuerza. Es decir, no la fuerce, pero conviértase en abogado defensor. Eso lo tenía que leer yo. Sí, seguro. Pero conviértase en abogado defensor cuando defendemos los intereses de los demás como los nuestros. Es correcto. De nuevo, el reto, ponerte en los pies del otro, ¿verdad? Y piensa qué es lo que está buscando la otra parte que me está orillando a pensar en ella también y no solamente en mí. Ese es el reto. Las siguientes 2, rápidamente, buscar la manera de unirse a una comunidad de generosos. Algunos ejemplos que ponía el libro, no sé si aquí en Guatemala se ha hecho alguna vez, usted querido oyente lo ha hecho alguna vez, pagar la comida de alguien que llega después a un restaurante o un café.
de manera anónima, dejarle algo a alguien en su lugar de trabajo, promover la ayuda comunitaria, no sé, ir a ayudar a hospitales infantiles, por ejemplo. Y una frase que mencionaba alguien en el libro decía: si trabajas en tus músculos de bondad, adquirirás más fuerza. Como quien se va a ejercitar al gimnasio puede agarrar más fuerza en esto. Otro consejo que da el autor es realizar un experimento de personal de generosidad por 30 días, es decir, hacer actos de generosidad, ponerse usted la camisola de generoso y trate de hacer la mayoría de actos generosos posibles. Y los últimos 2, tratar de contribuir a financiar algún proyecto. Me trae a la mente algún hogar infantil, algún asilo, alguna escuela, algún proyecto que usted vea en su comunidad o que sepa que alguien que lo está promoviendo, poderlo ayudar financieramente. Y la última, que creo que es un reconocimiento a la humildad, es buscar ayuda. Más a menudo. Sí. Buscar ayuda, porque si usted busca ayuda en alguien que quizás no sabe que es generoso, usted puede despertar en ellos ese anhelo, deseo de ser generosos sin buscar nada a cambio. Y eso me pareció genial de parte del autor. Y básicamente, pues, con esto cierra el autor este gran libro de Dar y Recibir. Muchas gracias, Edgar. Tremendo resumen el que nos trajiste, tremendas lecciones que nos quedan también. Invitamos a la audiencia a leer el libro Dar y Recibir. Varios oyentes me han preguntado ¿cómo se llama el libro? Dar y Recibir, de Adam Grant. Ya estamos cerrando y me queda el último sorteo. La primera persona que nos escribió fue Francisco Quiroga. También, Francisco, nos vamos a contactar contigo para poderte entregar tu entrada. Amigos, gracias por acompañarnos hasta acá. Fueron tremenda hora y media en el que disfrutamos de este lunes, preámbulo de descanso, pero bueno, qué rico poder haber compartido tanto contenido que realmente nos enriquece y nos suma valor. Gracias a todos por escucharnos. Gracias, Edgar. Gracias, Ángel. Un gusto haberlos acompañado, amigos. Tendencias es una producción de Ilumina FM. Conoce más visitando ilumina.fm. Este programa fue presentado gracias al patrocinio de Cat Plus. Generamos soluciones eléctricas para ti. Llámanos al 2204-9494. Para ti, ¿qué es Fresh? Para mí Fresh es súper relajante. Para mí Fresh es algo nuevo. ¿Y para ti qué es Fresh? Ilumina.